Vamos, entonces a continuar con la perspectiva que estábamos revisando. ¿Cuál es el tema? Que hemos estado ya cerrando nuestra temática, nuestras perspectivas. Estuvimos hablando sobre el diálogo y la deliberación. Vamos a redefinir estos términos, estas concepciones. Vamos entonces sacando los temas que podamos puntualizar de esta perspectiva. ¿Qué entendemos, Alison Gaibor, por diálogo? ¿Qué es una conversación? Una conversación. Bueno, ¿qué más sacamos por diálogo? Tiene diferentes puntos de vista. Hay diferentes puntos de vista en un diálogo. Dentro del propio diálogo hay diferentes puntos de vista. ¿Y la deliberación? ¿Qué entendíamos por deliberación? Reflexión. Reflexión. Principalmente la deliberación es reflexión. Y al diálogo hablamos principalmente de esta conversación y de la opinión. ¿Qué más podemos decir de la deliberación? Primero se reflexiona y luego se toma decisiones. Primero, ¿qué? Perdón, David, no lo entendí. Primero se reflexiona y luego se toma decisiones. Ya, primero se reflexiona y se toma decisiones. Yo les decía, pensemos siempre antes de generar una opinión. Dentro de estas consideraciones, cuando existe el tema propio del diálogo, vamos nosotros a encontrar consensos y disensos. ¿Qué entendíamos por consenso? Eso es, me parece sencillo, pero vamos delimitando. Consenso y disenso. Consenso es Un desacuerdo entre personas colectivas. entre personas colectivas. ¿Cómo son las personas colectivas? Bueno, entre el colectivo en general, entre las personas y los colectivos del pueblo. Dentro de esta consideración, entonces, hablamos de acuerdos y desacuerdos. Siempre que nosotros estamos opinando, dando un criterio, va a existir esto. ¿Por qué creen ustedes que esto fomenta la democracia? ¿Por qué fomentará la democracia el consenso y el disenso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué fomenta la democracia el consenso y el disenso? Porque las personas son libres de escoger lo que ellos quieran, así estén de acuerdo o no. Bueno, porque son libres de escoger, pero sobre todo, además de ser libres de escoger, fomenta también la democracia porque tienen opciones para escoger. ¿Sí? Cuando hablamos del diálogo, entonces estamos hablando que habrá diferentes puntos de vista. Y si existen diferentes puntos de vista, tendré muchas opciones para elegir, decidir. Por lo tanto, la democracia aumenta. Vimos y hablamos de la deliberación en cuanto a la perspectiva, la visión de qué es la reflexión. Es esta consideración propia de la reflexión donde vamos generando el criterio para poder entender de lo que estamos hablando. El diálogo invita a todos a la participación, a apoyar con sus puntos de vista sobre un tema en común. Y si no mal recuerdo, les pedí que traigan un tema. Sí. Entonces vamos a revisar estos temas que a ustedes les interese y vamos a generar un diálogo y una deliberación.
Para lo cual vamos a enunciar. A ver, ¿qué temas trajeron? ¿Por qué hablan todos a la vez, chicos? Siempre hablan todos a la vez, no les escucho. Un tema, por Dios, uno. La deuda externa del Ecuador. Hijo, política. Ya, deuda externa. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Otro tema? Creo que les voy a ir preguntando. No me digan que no buscaron un tema. A ver, vamos viendo. Vamos viendo. No, Vadillo. Tema. Igualdad de género. Igualdad de género. ¿Ya? Género. Jiménez. Silesen. ¿Qué tema escogió? La economía internacional. La economía internacional. Vamos a estar aquí también dentro del tema. Camilo. Mande. Otro tema. Democracia. Muy general. Más concreto. Democracia. A ver, democracia. Jennifer. Otro tema. Puede ser la violencia, o sea, las protestas violentas que hay en el Ecuador. Protesta. Bueno, Ecuador. Y se puedo decir, Claro que sí. el aborto. Aborto. Ya. ¿Alguien más tal vez quiere decir otro tema? ¿Cuáles eran los parámetros para que ustedes elijan el tema? Dentro de nuestro país, no nos sirve, no vamos a utilizar eso. Vamos a hablar, bueno, de deuda externa podemos hablar, de género, dónde, de qué se trata, democracia, dónde y a qué se trata, protestas podemos utilizar y esto, dónde. No han buscado el tema, obviamente no todos, espero que se tomen en serio un poco esta consideración. Vamos a trabajar con un tema, pero la idea de trabajar con este tema depende mucho de su participación. Eso significa democracia. Y la participación depende de que ustedes le pongan énfasis. Si hablamos de un tema, tiene que ser muy concreto. Vamos a trabajar con uno de estos temas. Aquí no me dicen dónde, cuándo, de qué se trata exactamente. ¿A qué se refería? ¿Quién propuso esto? ¿Ela? ¿Quién propuso? En concreto, ¿a qué se refiere sobre el aborto? El aborto en la adolescencia del Ecuador. El aborto en la adolescencia del Ecuador. Tema controversial. Muy bien. Vamos a elegir uno por descarte. Economía internacional no podemos tratar. Necesitamos más datos. Género podemos tratar, pero no me dicen a qué. Deuda externas podemos trabajar, pero tampoco me especifican qué. Democracia, tema muy amplio. Protestas en el Ecuador podemos tratar. Este tema estaremos evitando por consideraciones controversiales, por lo menos en este momento. Posteriormente estaremos hablando de eso. Entonces, escojan un tema de esos tres. Así rapidito. Si no, les digo quién me da escogiendo. Señor Spin, ¿qué tema le llama más la atención? Ninguno que traje De yo. esos tres, de esos tres,
La igualdad de género. Igualdad de género. ¿Quién propuso género? Igualdad de género. Igualdad de género. Ya. Vamos entonces a opinar sobre esta perspectiva. Vamos a generar un diálogo. ¿Qué no podemos hacer? No podemos tener ideas muy extremistas. No podemos utilizar términos fuera de la consideración propia de lo que es un diálogo. Y vamos entonces a generar opiniones e ideas. La perspectiva, y bueno, sí tenemos tal vez un poco el inconveniente de estar dentro de este sistema, pero vamos a intentarlo, vamos a intentar generar un diálogo. Aarón, ¿qué es igualdad de género? ¿Qué piensa usted sobre esto? Tener las mismas oportunidades e igualdad de todo, no sé. Vamos, defina género primero, vamos desde aquí. Género es la construcción de la sociedad a la que llamamos hombre y mujer. Ya, es una, dejémosle solo como construcción social. ¿Alguien en desacuerdo con esta definición? ¿Alguien que tenga otra definición sobre género? Nadie, todos de acuerdo. Entonces vamos a trabajar con esta perspectiva. Alondra, ¿qué es la igualdad de Dicen, puedo apagar la cámara porque mi papá va a ocupar la compu. género? No hay problema. Alondra, ¿dónde está el problema con la igualdad de género? Que no se brindan las mismas oportunidades a todos, se les discrimina a veces tanto hombres como mujeres. Entonces hablamos de discriminación cuando hablamos de igualdad de género. ¿Qué entiende Ismael por discriminación? O sea, a una persona, ¿cómo decirle? A una persona degradarle de sus derechos y de su posición en la que está. Entonces usted dice que discriminar es eliminar derechos. Keila, ¿dónde ha visto usted esto? Dicen, Sí, ¿quién me dijo qué cosa? yo. Dicen, no sé si es que por favor me puedo desconectar un ratito. Lo que pasa es que tengo que salir de urgencia. Tranquila, no se preocupe, tranquila. Ya. Keila, ¿dónde ha visto usted esto? ¿Ha visto tal vez alguna vez eso? ¿Qué nos dicen los compañeros? Discriminación, eliminar derechos. ¿Cuándo se han eliminado los derechos en el Ecuador? Cuando crearon la Constitución. Pero si la Constitución es garante de derechos. No, o sea, no digo que no, o sea, que los derechos se dieron a conocer en la Constitución del 2008. A eso me refiero. Ya, pero ¿cuándo ha visto usted esto? ¿O no ha visto nunca eliminar derechos? Discriminación. Cuando el Ecuador entró en dictadura. Cuando el Ecuador entró en dictadura, ¿usted vivía cuando el Ecuador entró en dictadura? No, pero conocemos un poco de lo que pasó. Ya, pero entonces no es palpable. Y la Las últimas protestas que se dieron, viola todos los derechos. Perdón, Maite. en las últimas protestas que se dieron cuando los oficiales atacaron al pueblo. ¿Y por qué hubo discriminación de género ahí? Les atacaron a todos, hombres y O mujeres. sea, lo que eliminaron derechos. Sí, pero los derechos en cuanto al género. Yo vi que les golpeaban a hombres y mujeres por igual. Por lo menos había una igualdad en eso. Dígame, Joshua. Yo creo que deberíamos, no sé, o sea, reformular el concepto de discriminación, porque la discriminación, o sea, no solo es eliminar derechos, sino hacer de más, en este caso, un género del otro. Bueno, entonces aquí estamos diciendo que discriminación de género entendemos
Cuando hay una especie de superioridad, me dice. Ajá. ¿Comprendo bien? Ya, bueno, entonces reformulamos la consideración de la discriminación y entendemos ahora por superioridad. ¿Alguien que esté en desacuerdo? ¿Alguien que diga, no, el compañero no está en lo correcto? ¿Yo tengo otra idea? En sí está en lo correcto, pero hay una pequeña y delgada línea que nosotros decimos superioridad y igualdad. Por ejemplo, actualmente los movimientos Pero feministas. discriminación no es igualdad. Claro, discriminación por lo menos aquí no entendemos por igualdad. Acuérdense, estamos tratando de ver dónde se ha roto el elemento de la igualdad de género, porque si estamos hablando de igualdad de género, nosotros entendemos que género es una construcción social y la igualdad es la posibilidad de que todos alcancemos esto, ¿sí? ¿Dónde se rompe? Me dicen en la discriminación. Y cambiamos el concepto de discriminación por el de superioridad, donde, por ejemplo, un grupo se ve por encima del otro. Podemos decirlo así, ¿sí? Alguien que esté en desacuerdo con esta definición para poder comprender dónde se ha roto. ¿Por qué razón? Porque el diálogo en el cual nosotros nos estamos organizando trata de identificar si estamos hablando de igualdad de género y yo les comprendo correctamente lo que ustedes están diciendo, entonces estamos guiando la discusión en los momentos trágicos que se han dado esto. ¿Por qué fui crítico con la perspectiva de la dictadura? Seamos un poco más en el ahora. Es verdad, eso lo sabemos, está en la historia y demás consideraciones, pero ¿dónde afecta realmente? Cuando hablamos de diálogo, debe ser la consideración que nos afecta a nosotros, por lo menos. Pero no se olviden que yo utilizo esta metodología, no es para que después ya no comenten. No es la perspectiva de irnos dando cuenta. Vamos entonces. Hablamos de una superioridad. Pero si es una construcción social, entonces, ¿por qué se da la superioridad? Yo puedo decir, no, usted no está de acuerdo. No, perdón, usted no está en lo correcto, porque es una construcción social. Yo he de determinar qué es superior o qué es inferior. ¿Por qué no se da entonces la igualdad de género? ¿Por qué sigue existiendo discriminación? ¿Qué más podemos decir sobre este tema? Se nos Se quedaron las... dejan llevar por los estereotipos. Estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? ¿Cómo se supone que alguien debe actuar? Ya, entonces... Conductas y cualidades. Perdón, no le escuché. Conductas o cualidades. Conductas o cualidades. Bueno, las conductas y las cualidades son las que tenemos todos, pero usted me habla de estereotipo y alguien dijo, es como quieren que nosotros actuemos. ¿Sí estoy bien o no, Aarón? Creo que me dijo. Sí, o sea, eso es lo que yo entiendo por estereotipo. Ya, está bien. Solo le pregunto si estoy en lo correcto lo que usted dijo. Entonces, el estereotipo es una construcción social. Y si la gente se deja guiar por estereotipos, entonces debería haber igualdad. ¿Me explico? Si el estereotipo, usted definitivamente me dice es una construcción social. Eso entiendo yo de lo que usted me está diciendo. Pero si es una construcción social y el género es una construcción social, entonces debería haber igualdad. ¿Dónde se da la discriminación? Si hablamos de los estereotipos, lo que la gente quiere que seamos, eso es una construcción social. Ajá, no llegamos a mucho. Pero es que hoy en día ya no hay discriminación de género. ¿Le parece que no hay discriminación de género? No, sí hay. No, pero ya no es muy común. Ya Yo no creo es. que Depende de la realidad de las personas. es que, claro, exacto. Depende de la realidad. Ya, un ejemplo tal vez así muy concreto, sin ser muy específico. No quiero que haya controversia
en términos. Un ejemplo así muy a la ligera, por decirlo de alguna forma. Listen, yo creo que en el ámbito laboral, porque ahí también hay discriminación, por lo que a veces hay jefes que son hombres y les tienden a hacer menos a las mujeres. Ya, bueno, sí, puede ser, sí. Pongamos un ejemplo, ya que David me recordó algo de la consideración de la historia. ¿Cuántas Licenciado. presidentes mujeres hemos tenido? ¿Cuántas Aquí en presidentes? el Ecuador. Aquí en el Ecuador. Una. Una, pero no fue por mucho tiempo. Solo fue hasta que suba otro presidente. ¿Eso no es igualdad de género? ¿O estoy entendiendo mal? Dense cuenta, aquí hay dos elementos controversiales. ¿Qué nos dice la Constitución actual? Debe haber una cantidad de mujeres por cantidad de hombres. ¿Pero eso realmente es igualdad? ¿O es simplemente tratar de que se logre algo que ha sido muy complicado a través del tiempo? ¿O podemos decir realmente eso es igualdad? El que no hayan existido presidentas o que haya existido una sola presidenta, pero que no fue elegida por voto popular, ¿podemos nosotros decir directamente que esa consideración es desigualdad de género? Por ejemplo, lo que nos dijo la compañera. Uno de los problemas principales de discriminación y desigualdad de género es que los hombres ganan más que las mujeres. No en todos los casos, pero esa es una de las críticas principales. Otra de las críticas principales está dentro de esta consideración que nosotros estamos revisando. Pero si es una construcción social, ¿qué tipo de justamente estereotipos tenemos en la sociedad? Porque si es una construcción social, ¿qué tipo de idea tenemos nosotros de lo que hace el hombre y lo que hace la mujer? ¿Dónde nace la discriminación? ¿Quién genera la superioridad? ¿Quién creen ustedes que genera esta discriminación, esta superioridad? No creo que sean los estereotipos, porque todos tenemos estereotipos. Vemos a una persona y tratamos de identificar, llenar los vacíos, el cerebro hace eso, identificar cómo es esa persona, si me agrada o no, es normal. El momento donde caen el problema los estereotipos o las preconcepciones o los preconceptos es cuando nosotros nos reflexionamos, evidentemente. Pero en realidad, ¿quién genera esto de la superioridad y la discriminación? ¿Es del Estado, las naciones, las de empresas? La sociedad. ¿La sociedad quién? ¿El presidente, el vicepresidente? Todos, porque... O sea, todos, porque todos nos regimos a una sola cosa y todos pensamos que si es que no hacemos esa cosa, está mal. ¿Y cómo podremos cambiar esto? Para llegar realmente a esto. ¿O no se puede? ¿O es muy difícil? La sociedad nos dice qué hacer. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo generar una ruptura? Si no se puede, digan, profe, no se puede. Eso ya es una construcción social y la sociedad siempre nos dice qué hacer. Dicen. Sí. O sea, yo creo que sí se puede llegar a la igualdad, pero de géneros. Pero sería un poco difícil porque tenemos, siempre nos ha enseñado que no podemos pegar a una mujer, pero podemos pegarle a un hombre. Entonces, para tener la igualdad, me imagino que deberíamos tener el mismo trato para las otras personas, lo cual no creo que ninguno de los que estamos aquí presentes pegaríamos a una mujer, y ninguno de las presentes pegaría a un hombre. Entonces, yo creo que para una igualdad, y no solo en eso, por ejemplo, también en cuanto a pagos, en lo laboral, hay gente que paga menos por ser, solo por jefes que pagan menos solo porque son mujeres. Entonces... Sí, le entiendo. Es decir, que la consideración de la superioridad está mucho en la cultura. Los chistes que hacemos, la perspectiva que tenemos de los demás, crean o no, influyen mucho en nuestras decisiones y lo que vemos alrededor. Por lo tanto, depende mucho de ustedes,
Pero ustedes dirán, bueno, profe, yo soy un estudiante de colegio. Ustedes cambian las consideraciones. El momento que actúan diferente. Cuando hablamos de cualquier ámbito que tenga relación con la ciudadanía, el objetivo no es que se aprendan cuando inició la democracia, la Constitución de 2008, de, qué sé yo, de 1906, del 1830. El objetivo principal de esta clase es que ustedes puedan tener argumentos para dialogar, para que cuando se apasionen sobre algo, los argumentos primen sobre sus pasiones, sobre sus consideraciones. Vamos a terminar ahí la clase.